buenas tardes. Nuevamente, a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, le damos la más cordial bienvenida a las actividades de esta tarde. Como había comentado al inicio del día de hoy, las jornadas del día de hoy están dedicadas a la memoria del doctor José Luis Siqueiros. Y bueno, como primera actividad de esta tarde, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado rinde especial tributo a un magnánimo jurista de talla internacional, pilar del derecho internacional privado en México y miembro del número de esta academia, el doctor José Luis Siqueiros. Quiero saludar con muchísimo afecto a la familia Siqueiros, en especial a Eduardo Siqueiros, pero también mando mis saludos a nombre de la academia a Marta Ballesteros, a Regina y Marcos Siqueiros Ballesteros y a Ana Sofía Ríos Artigas. También saludamos a José Luis Siqueiros, a Maya Cristina Jové y a sus hijos José Luis Jerónimo y Fernando Siqueiros Jové, así como además familiares y amigos de la familia Siqueiros que nos acompañan en esta tarde. Vamos a presentar un video con el cual damos inicio a este homenaje.
Muy bien, y le cedo la palabra al doctor Jorge Alberto Silva Silva para que nos dirija unas palabras en homenaje al doctor José Luis Siqueiros. Muchas gracias. Híjole, Adelante, doctor. qué gran, ¿se escucha ahí? Perfecto. Sí, qué gran responsabilidad la de, sí, me ha encargado el profesor Elí Rodríguez para hablar en este momento sobre José Luis Siqueiros. Permítame decirle José Luis Siqueiros, así siempre le decíamos nosotros, José Luis, muy igualados a pesar de la altura que tenía José Luis. Es decir, gracias por darme esta oportunidad para poder hablar de este hombre extraordinario. Y sí, no cabe la menor duda de que en esta academia pues nos enfrentamos a grandes retos, y sí, esto es lo que tengo que decir en este momento, y agradezco la nominación para producir algunas breves palabras en este momento. Acepto dirigir estas algunas palabras porque José Luis era, no solamente porque era mi paisano, sino también por el gran jurista, por la gran amistad que tuve con él durante muchísimo tiempo. Cuando Eli me dijo que hablara de José Luis, pensé que podría hablar de su vida, algo de una biografía, pero no. Deseché esto porque, pues de eso hay muchísimas cosas acerca de José Luis. Hay incluso hasta uno de mis libros que habla de la historia del derecho internacional privado, ahí trazo algunas líneas acerca de él. Quiero recordarlo más bien como José Luis fue, como persona, el gran hombre, el gran amigo, el gran jurista que conocimos. Guardo con mucho agrado la tesis profesional de licenciatura en Derecho que presentó José Luis Siqueiros. Tengo su tesis, las reclamaciones internacionales por intereses extranjeros en sociedades mexicanas. José Luis me platicó en una ocasión que su profesor de Derecho Internacional Privado había sido Roberto Esteva Ruiz, del que también guardo algunos viejos apuntes o los apuntes de clase del profesor. El interés de José Luis por la disciplina del Derecho Internacional lo llevó a la Universidad Autónoma de Chihuahua, mientras ocupaba un puesto público. Ahí impartió más bien su materia durante algunos años o los años iniciales de esa universidad, de la Universidad de Chihuahua. Debo contarles que José Luis fue fundador de esa universidad, fue de los primeros profesores que dio esta materia que hoy nos reúne en este momento. En esa universidad impartió un célebre curso, uno de los más importantes, que se denominó Los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano, que versó sobre el desarrollo, la explicación del artículo 121 constitucional, mismo que luego de ser publicado, pues aún se sigue leyendo. Es la obra clave, la más importante sobre la temática. Al curso asistieron un grupo selecto de profesores de aquel entonces y algunos estudiantes igualmente. Lo que sé que fue, yo no asistí, pero sé que fue una clase muy amena, aquellas charlas que duraron toda una semana en la universidad. Dentro de los anécdotas que puedo contar, me encuentro, en uno de los trabajos que yo realizaba en Estados Unidos, Richard Perrenot, que también fue amigo de José Luis, en alguna ocasión, estando yo en el despacho de Perrenot, platicaba yo acerca de José Luis, hace ya, yo creo que unos 40 años o poco más de esto, y entonces, seguramente Perrenot me dio el entusiasmo con el que hablaba yo de José Luis. Perrenot se levantó, fue a su biblioteca, regresó y me regaló un ejemplar de este libro que hablaba de este primer curso famosísimo que impartió en la Universidad de Chihuahua. Por ahí lo tengo y lo guardo con mucho cuidado. Quiero recordar que fue José Luis en 1968
uno de los fundadores del Instituto Mexicano de Derecho Internacional Privado, que luego fue convertido en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, en la que hoy nos encontramos. El presidente del instituto en ese entonces lo era Julio César Treviño, y José Luis ocupó el cargo de promotor de la academia. Fungió como presidente en la primera agrupación, luego como presidente en la segunda, y como promotor de la academia hasta su muerte. Nunca fue cambiado, hasta su fallecimiento fue promotor de esta academia. Hoy tengo el honor de ocupar este mismo cargo de promotor que durante muchísimos años ocupó José Luis. Admito que el zapato me queda grande. Además de ser profesor, José Luis fue un escritor prolífico en estudios sobre derecho internacional privado, sobre arbitraje. José Luis abordó el derecho internacional privado desde diferentes apartados, pero especialmente sobre diversos objetos de conocimiento, reformas, adiciones a las leyes. Basta darle una ojeada al listado de las obras que él escribió, y que resulta imposible mencionarlas en este momento, si nos llevaríamos todo el día. Guardo varios y gratos recuerdos de mi relación amistosa con José Luis. Platiqué con él en varias reuniones en diferentes lugares del país, incluso en el extranjero. Lo recuerdo y mucho por su participación en estudios sobre la legislación de los divorcios de los extranjeros, de los primeros escritos que elaboró él después de que regresó del extranjero de estudiar, especialmente los divorcios que se realizaban en Ciudad Juárez, es decir, donde se celebra una gran cantidad de divorcios de los extranjeros, más del 90 y tantos %, según INEGI. Los divorcios en el país eran de extranjeros en esta ciudad. Y José Luis estaba en contra de aquello. Después, en la Ciudad de México, recuerdo que trabajó en la barra de abogados para tratar de terminar con este tipo de divorcios que provocaban algunos problemas y resoluciones que hablaban de la vulneración del orden público en países extranjeros con relación a estos divorcios que se autorizaban en Ciudad Juárez. Lo recuerdo en una reunión en Estados Unidos en la que ambos participamos como consejeros del Centro de Resolución de Controversias México-Estados Unidos. Por cierto, los directivos del centro, que fueron los que arreglaron el pasaje de José Luis, en lugar de darle la vía directa en el avión, en aquella ocasión, hicieron una serie de conexiones por diferentes ciudades hasta que por fin llegó al lugar en donde nos reunimos para poder de ahí seguir por medio de transporte y carretera hasta el lugar donde nos reunimos para platicar, hablar durante unos 3 días, si mal no recuerdo, en aquel entonces. Y si no olvido a José Luis, no olvido sus palabras, fue el que me prologó el libro de Derecho Internacional Privado, su recepción judicial, que publica la editorial Porrúa. Fuimos compañeros en una reunión de CIDIP, en la que el mismo José Luis fue designado como presidente de esa CIDIP. Yo asistí a la mesa sobre menores, junto con Víctor Carlos García Moreno y María Elena Masilla, que también hoy se festeja, mientras que en otra mesa pues, se estuvo atendiendo el tema de la Convención sobre los Contratos, de la que se acaba de hablar en la mesa anterior, antes de iniciar esta sesión. Y sí, no puedo dejar de olvidar tampoco a José Luis, de hace unos, yo ya lo conocí desde antes, de hace unos 30 años atrás, cuando un buen día en que yo me encontraba en el hospital con problemas graves, ya llevaba yo unos 16, 18 días o 17 días en el hospital, cuando me habló para preguntarme cómo seguía, cómo me encontraba. La verdad, se encontraba yo bastante mal en aquel entonces,
Y obviamente eso me demuestra la amistad, reforzó la gran amistad que tenía con él. Habíamos pensado que tal vez podía ser pues reunión de los académicos, y en esa ocasión, es decir, la perspectiva con José Luis, que ya la tenía, volvió a incentivarse. Lo recuerdo igualmente porque entre José Luis, Víctor Carlos García Moreno y yo elaboramos un proyecto de reformas para el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Chihuahua, en donde introducíamos el arbitraje civil en materia civil. El proyecto fue recibido, es decir, el proyecto fue recibido, se elaboró el documento, el proyecto de código. Fue un encargo que me había hecho el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado. Logramos reunir los tres para poder trabajar en este proyecto, pero el gran problema fue que hubo cambio de gobernador en aquel entonces. El presidente del Tribunal de Justicia salió y el proyecto que habíamos elaborado con gran entusiasmo pues quedó abortado, ya no se volvió a tomar aquello en cuenta. La obra se encuentra publicada, es decir, el proyecto de reforma se encuentra publicado en la revista de la Academia de Derecho Internacional. Recuerdo también que yo era el presidente de la Academia cuando durante un seminario, el seminario en la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, José Luis se desvaneció y tuvo que cambiarse el auditorio, de un auditorio hacia otro auditorio. Me quedé yo con José Luis atendiéndolo y hablándole a mi mujer y a la señora de José Luis, que se encontraban las dos, andaban las dos en Monterrey, hasta que regresó. Una ambulancia se lo llevó. Por la mañana yo le dije a José Luis, ya medio incorporado, cuando subió la ambulancia, pues que ya no asistiera, que se fuera a descansar, que regresara al hotel. Pero la sorpresa, la gran sorpresa fue cuando José Luis por la tarde regresó al seminario a pronunciar un discurso. Obviamente esto fue sorprendente para mí, es decir, la verdad de las cosas, esto me demostró la gran responsabilidad, es decir, qué gran profesor era José Luis. Yo le decía, no, regrese, profesor, regrese, se vaya, y regresó. Pues ya casi al final de la vida de José Luis, recuerdo que se me ocurrió hacer un homenaje a los profesores o juristas chihuahuenses que se encontraban fuera del estado. Rodolfo Cruz Miramontes los llamó los exiliados. Por aquí también estuvo Rodolfo, en ese entonces nos acompañó a la reunión, y José Luis se presentó. Ya se encontraba un poco enfermo, se quejaba, y me acuerdo que se pidió que lo regresaran al aeropuerto. Se regresó. Yo le decía, está el hotel, aquí hay que descansar. No, pues tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa. Y ya de ahí, pues fueron las últimas ocasiones en que lo logré ver realmente en aquella ocasión. Es decir, fue José Luis el que realmente cambió el objeto de conocimiento del derecho internacional privado, y lo cambió dadas las reformas de 1988. Ello lo llevó a desarrollar una dogmática con sentido aperturista. La verdad no la teníamos. Como decía Vázquez Pando, si contamos los libros sobre derecho internacional privado que existen de 1928 a 1988, nos sobran dedos en la mano. Pero fue a partir de 1988 cuando comenzó a escribirse sobre el tema, y de quienes empezaron a escribir fue precisamente José Luis. Él fue el que desarrolló esa dogmática, como dije hace un momento, con sentido aperturista, y ya sentía la necesidad desde antes ya habría la necesidad en él de que se abriera el sistema en nuestro país, dejar aquel enfoque territorial para entrar a un enfoque un poco más de apertura, que se dio con los convenios de CIDIP cuando México asistió por primera ocasión, incluyéndolo a él. Fue José Luis uno de los grandes defensores del arbitraje. Desde que apareció el primer convenio internacional sobre arbitraje, fue de los primeros que alzó la mano, y es
no solamente el más grande internacionalista, sino es el más grande y el primero que habló sobre arbitraje en nuestro país. De los grandes juristas, ¿sí?, que con sistema, que con orden, hablaron sobre el derecho internacional privado, estuvo don Eduardo Trigueros, obviamente. De don Eduardo, José Luis tomó algunos elementos, pero lo que hizo José Luis en el ámbito del derecho fue que le dio mayor profundidad a la temática que manejaba, o que se venía manejando hasta ese entonces por don Eduardo Trigueros. Fue, como dije, de los primeros que gritó en favor de romper la política territorial a la que nos sometió Plutarco Elías Calles desde 1928-1932, mejor dicho, cuando entró en vigor el código. Él fue el que encaminó, José Luis fue el que encaminó a las nuevas generaciones hacia un nuevo camino, que por cierto no terminamos de recorrer, estamos todavía en ese momento, eso es lo que digo yo. Fue tan importante y seguramente el más importante de los juristas, el primero de los juristas en el ámbito del desarrollo del derecho internacional, que les puedo contar la anécdota la siguiente anécdota. Cuando Leonel Pérez Nieto regresó del extranjero de algunos estudios, fue a visitar a José Luis para ver cómo se podía trabajar con el derecho internacional privado. Y de ahí se comenzó los desarrollos del derecho internacional privado que tenemos ahora. Pero Leonel fue a ver a José Luis. Lo que nos dice José Luis fue el primero o de los primeros. José Luis abrió las puertas del desarrollo del derecho comercial internacional también. No en vano tuvo como socio de despacho, pues ni más ni menos que el más grande de los escritores sobre el derecho comercial internacional, a Jorge Barrera Graf. Y sí, y el desarrollo también del arbitraje comercial internacional, en el que José Luis fue el primero también. En fin, sé que José Luis va a estar con nosotros por mucho tiempo, lo vamos a recordar siempre. Fue un gran hombre, un hombre que pensó, utilizó el razonamiento, que fue un hombre calmado con todos, nunca se enojó con nadie, a pesar de que tuvimos algunas discusiones, siempre fue ecuánime. En lo particular yo lo voy a recordar muchísimo y lo sigo recordando. En fin, lo vamos a recordar. Muchas gracias por permitirme estas palabras. Gracias. Oye, doctor, gracias a usted. Esto es doctor Silva. Y bueno, cedo ahora la palabra a don Eduardo Siqueiros, hijo de nuestro ilustre doctor José Luis Siqueiros. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Jorge Alberto. Y muchas gracias a la Junta de Gobierno y más consejeros de la MEDIP por el homenaje que se han dignado hacerle a mi padre. Agradezco ahí las palabras que ha Jorge Alberto comentado sobre toda la vida profesional de él, con algunas anécdotas de amigo que le eran nada extrañas a él. Y por ahí quisiera yo usar para resaltar tres virtudes o atributos que identifico yo en la vida de mi padre. La primera de ellas es su educación al estudio. Fue un estudioso siempre, pero fue un estudioso desde primaria. Aburrido, diría yo, porque siempre sacaba 10, según decía mi abuela, en primaria, en secundaria, en preparatoria, y cuando vino a la UNAM tuvo un promedio de 10 durante todos sus estudios, cosa que le valió la medalla que se mostraba en la fotografía, le dio la beca para llegar a la Universidad de Harvard, y a sus hijos pues siempre nos dejó en un aprieto porque esperaba lo mismo, y desde luego nunca llegamos. Le encantaba
encantaba estudiar, le encantaba identificar un tema que pudiera ser novedoso, ponerse a escribir sobre él con calma, lo escribía a mano, desde luego, aunque tenía en aquella época profesional la secretaria a quien se la podía dictar, no, él disfrutaba escribir a mano, lo transcribía ya su asistente y él editaba posteriormente después de pensar cada palabra que iba escribiendo y revisándolo, y lo sometía posteriormente a revisión de los editores cuando ese era el caso. Y así pues fue prolífico escritor, escribió algunos libros, escribió más de 100 artículos muy, muy interesantes, muchos de ellos que fueron los que de una u otra forma a muchos de nosotros nos introdujeron a temas que en aquella época eran novedosos, como en los 70s, el tema de empresas multinacionales, cuando empezaba el Tratado de Libre Comercio ya hacia la década de los 90s, el arbitraje unos años antes, y así. Le encantaba estudiar. El segundo atributo es su compromiso que tenía hacia la academia, porque no solamente le encantaba estudiar, sino que le encantaba compartir conocimientos. Y siempre fue maestro durante muchos años en la Universidad Nacional, hasta que los lamentables acontecimientos de finales de la década de los 60 realmente lo forzaron a salir. Él nunca quiso y dejó la materia por ser forzado por los grupos en aquellos en protesta. Posteriormente se dedicó durante muchos años a dar conferencias pequeñas y más grandes, hasta que nuevamente encontró un anclaje en la Universidad Iberoamericana, y ahí continuó durante muchos años impartiendo materias, sobre todo de arbitraje. Le encantaba la materia, y como digo yo, le encantaba compartir conocimientos, ya fuera con un estudiante a quien le iba a dirigir la tesis, con un compañero abogado a quien le iba a revisar la obra que estaba escribiendo, prologar los libros de amigos, y ningún foro era demasiado grande ni era demasiado chico. Yo recuerdo cuando estaba yo estudiando Derecho en la Escuela de Derecho, que por cierto me reprochó que no hubiera ido yo a la UNAM, pero en aquel momento organicé con la Sociedad de Alumnos una conferencia, y cuando me preguntó de qué tema, le dije, pues mira, el tema que tú desees, pero se está empezando a escuchar, esto es en 1977, se está empezando a escuchar los temas de arbitraje comercial. Ni siquiera en aquel momento lo estábamos subcatalogando yo en arbitraje comercial internacional, sino se está empezando a hablar mucho del arbitraje comercial. Encantado. La escuela abrió el auditorio, y cuando llegue el auditorio, pues probablemente era ya tan especializado en el tema en aquel momento que probablemente éramos 25 los únicos que estábamos escuchando su conferencia. Yo apenadísimo con él llegué después de la conferencia y le dije que lo lamentaba mucho porque pues yo esperaba que iba a estar el auditorio lleno y eran simplemente unos 25. Me dijo, mira, con que hubiera 5 hubiera sido suficiente. Este tema se va a desarrollar, y vaya, se ha desarrollado. También, y por último, quisiera destacar un atributo, una virtud que tenía de él, que eran la lealtad a sus amigos. A sus amigos los disfrutó siempre. Fue realmente, creo yo, leal con sus amigos, y desde un inicio hay algunas anécdotas que podría yo mencionar, y entre ellas voy a mencionar una que caracterizó especialmente amigos de la carrera.
En la carrera estudió con 4 compañeros con quienes firmó, curiosamente, un convenio. Estamos hablando todavía en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y eran estudiantes en aquel momento de tercer año de la carrera. Y eran, además de él, eran Manuel Gamio León, era René Gámez Foster, era Víctor Manzanilla Schaeffer y Jorge Mario Magallón. Entre los 5 firmaron un convenio de ser leales y apoyarse mutuamente durante toda su vida profesional. Y en ese año, en 1945, el día que celebran el convenio, se van y se toman una fotografía, los 5. Muchos lo hemos hecho. 10 años después, en 1955, se reúnen nuevamente, van con el mismo fotógrafo, toman la misma posición, dos de ellos de pie, 3 de ellos sentados, se toman la misma foto. 10 años después, en 1965, acuden con el mismo fotógrafo, toman las mismas posiciones, paradas de pie o sentados, y se toman nuevamente una foto. Pues dirían ustedes, bueno, ¿cuándo pararon? Bueno, no nada más fue en 45, en 55, en 65, 75, en 85, en 95, seguían los 5, y los 5 fueron y se tomaron la fotografía. La última ya no fue con el fotógrafo no los sobrevivió. Pero en 2005 se toman otra foto, 3 de ellos, ya los únicos 3 que quedaban. Y en 2015 ya no quisieron reunirse los 2 que quedaban para tomarse la foto, pero mi padre, y tengo entendido que también otro de ellos, Jorge Mario Magallón, tenían las fotos enmarcadas en formato vertical, en donde le iba acomodándolas cada 10 años. Eso lo que mostraba era no solamente la amistad hacia esos otros 4, que desde luego la externó hacia muchos también, pero la mantenía esa fotografía en su oficina. A un lado de su escritorio estaba esa fotografía. Y como esa anécdota hay muchas más en donde compartía él su vida hacia los amigos. Y que con esas 3 virtudes creo que hablan muy bien de lo que fue en su vida profesional y personal mi padre. Fue dedicado al estudio, comprometido con la academia y fue muy leal con sus amigos. Muchas gracias nuevamente por el homenaje. En nombre de la familia, agradecemos la presencia de todos ustedes y de aquellos que se han encargado de organizarla. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Yo voy a romper con el permiso de la audiencia y con el permiso tuyo, Eduardo, y con el permiso del doctor Silva, voy a romper ahorita un poquito el protocolo y el formato del programa. Yo quiero comentar y quiero enfatizar, sobre todo para que lo escuchen los jóvenes que están aquí presentes, que hablar del doctor José Luis Siqueiros es sin duda hablar uno de los más grandes juristas que ha dado México en su historia. No exagero al decir que el doctor José Luis Siqueiros no solamente revolucionó el derecho internacional privado en México, lo hizo precisamente como miembro del grupo redactor que elaboró la reforma de 1988 en materia de derecho internacional privado, que fue un verdadero parteaguas en nuestra historia legislativa. Pero además él también revolucionó, y no exagero al decir que él revolucionó el derecho internacional privado en el mundo. Yo recuerdo, como tú lo comentas, que él le gustaba escribir a mano. Recuerdo que en la reunión preparatoria de CIDIP 5,
se formaron dos grupos de trabajo, uno de ellos sobre contratos internacionales, y hubo una reunión preparatoria celebrada en Huaxtepec. Recuerdo haberlo visto escribir a mano lo que después sería la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Esta convención, sin duda alguna, revolucionó el derecho internacional privado en todo el mundo, a grado tal que fue ampliamente aceptada y elogiada en Europa, a grado tal que fue la base para el reglamento de Roma I, el reglamento europeo de Roma I, y también la base en los principios de la Haya sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales. Y bueno, yo quiero informar, notificar a la familia Siqueiros, Togumi, y el público en general, que de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, la Asamblea de Académicos Eméritos y de Número ha decidido otorgar la distinción, la máxima distinción que otorga esta institución, al doctor José Luis Siqueiros Prieto, por su excepcional contribución al derecho internacional privado, y haciendo un sincero y especial reconocimiento por su encomiable labor dentro de esta academia. Enhorabuena, un cálido y un fuerte abrazo a la familia, y sinceras felicitaciones a ustedes, y mi recuerdo especial para el doctor José Luis Siqueiros. Quiero comentarte, Eduardo, ya por último, que ayer aprendí algo. Decía la doctora Marilena Mancilla que cuando alguien bebe una copa de vino, lo hace no porque está triste, sino lo hace porque está feliz. Y yo precisamente en este momento tengo esta copa de vino porque brindo por la memoria del doctor José Luis Siqueiros, porque lo recordamos no con tristeza, lo recordamos con alegría. Salud. Muchísimas gracias. Él estaría muy complacido, muy alegre, muy agradecido contigo y con el resto del grupo, y la paciencia de todos los asistentes que se han conectado el día de hoy a este programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, reitero les mandamos un cordial saludo, un fuerte y cálido abrazo a toda la familia Siqueiros. Gracias. Y bueno, y con esto damos por terminado el homenaje, damos un receso de 5 minutos y empezamos con la